Queremos darle la bienvenida a este Recobrando la Memoria Eterna, capítulo 7 o lección número 7. En el día de hoy veremos la nueva identidad. Exactamente, un tema que es pero tan importante, porque nunca dejamos de posicionarnos al 100% en la identidad de hijos de Dios. Entonces es fundamental, no solamente un tema para comenzar, que todo cristiano tendría que comenzar, sino también para retomar. Es decir, que todo cristiano tiene que retomar nuevamente para rever cómo está en esa identidad y cómo está posicionado, porque vivimos de acuerdo a cómo nos vemos. La importancia de la identidad, ¿no? Cómo nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque según cómo yo me veo, es cómo me manejo, cómo me muestro, ¿no? Entonces, esta importancia de poder comprender que esta nueva identidad de Cristo en nosotros debe ser no solamente una realidad que vamos vivenciando, sino algo que debemos conocer, que existe, ¿no? Y la identidad que hoy tenemos es la identidad que se ha gestado por nuestra vida. Es decir, comenzando de nuestras familias que no elegimos, nuestros padres que no elegimos, nuestras distintas circunstancias que hemos vivido, todo eso ha generado el formar la identidad que hoy tenemos. Pero bueno, ¿cuánto de toda esa identidad es una identidad saludable? Bueno, cambia de acuerdo a la persona. Lo que sí sabemos es que toda esa identidad está en un plano natural. Por eso cuando conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, cuando permitimos que la vida de Dios transforme nuestras vidas, empezamos a vivir desde una identidad espiritual completamente distinta. Por eso la palabra de Dios dice que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de Cristo, somos extranjeros, peregrinos. No es este el lugar en el cual no nacimos para estar en este lugar, aunque transitoriamente estamos acá. Pero vivimos como si fuéramos terrenales y eternos para vivir en esta vida por siempre, ¿no? No, nosotros somos celestiales, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. Y vamos a tocar una parábola que es hiper conocida, pero no tenemos que subestimar las palabras conocidas porque es una palabra viva que nos puede enseñar y puede darnos muchísimas riquezas por más que sea una palabra conocida. Así que lo que voy a hacer es leer la parábola rápidamente para tener un contexto de todo lo que vamos a estar hablando en esta clase, lección número 7, que lleva como título Nueva Identidad. Para la palabra es la del el hijo pródigo, el hijo perdido, son títulos que le pone el hombre. El mejor título sería el padre amoroso, porque acá el foco más importante es en ese padre, no en esos hijos. Pero los hijos también nos muestran una falta de identidad tremenda, por eso queremos tocar justamente algunos principios que son fundamentales recordar. Voy a estar leyendo Lucas 15 del versículo 11 hasta el final. Y dice así, voy a leer la versión NTV. Para ilustrar mejor esa enseñanza, la enseñanza que Jesús viene hablando, ¿no? de la importancia de las cosas celestiales y no naturales, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. No solo el que se la pidió, sino el otro también. Pocos días después, el hijo menor, que le había pedido la herencia, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Versículo 17.
cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y del baile en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado, celebrando por el que él llegó. El hermano mayor se enojó tanto que no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Qué hermosa historia, qué realidad divina de cómo nos ilustra a nuestro Padre. Nuestro Padre amoroso, hermoso, que no está para juzgar, que no está para condenar, que no está para decir te dije, que no está para ver el pasado. ¿Eh? No es como nosotros, que cuando nos peleamos, ¡ay, por qué me hiciste esto! ¿Por qué vos la semana pasada? ¿Por qué esto? No. Él, en ningún momento, el Padre miró para el pasado. El Padre miró para el presente y miró para el futuro, lo abrazó, lo recibió, le volvió a dar el lugar que tenía. No le hizo pagar ningún derecho de piso, le dio el lugar que tenía, lo sentó a la mesa y celebró. ¿Celebró por qué? Porque estaba muerto. ¿Por qué muerto? Porque se había alejado del Padre, se había alejado de su lugar, se había alejado de su casa, se había alejado de su herencia, se había alejado de lo celestial y empezó a vivir nuevamente en el lugar de donde él nunca se tenía que haber apartado. Sí, por eso esta lección nos habla de esto de la nueva identidad, ¿no? Dice, uno de los aspectos de la adopción que no podemos dejar de mencionar es la identidad recobrada en el hecho consumado de que somos hijos, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nos adoptó como hijos, ¿no? Y es importante entender esto, ¿no? Acá leíamos el pasaje de Lucas 15 que nos relata esto, ¿no? Que nos hace esta mención de un hermano mayor, un hermano menor, y que los dos tenían una identidad, ¿no? Muy clara, que se pudo ver, ¿no? Y qué lindo este énfasis del poder decir de que en realidad, más allá de la identidad de los hijos, ¿no? Qué hermoso tener un padre amoroso como lo es Dios con cada uno de nosotros. Pero en esta lección específicamente vamos a ir a esto, ¿no? Abordar el tema de los dos hermanos, estos dos hijos que tenían problemas, ¿no? Y que lo evidenciaron, ¿no? Pero el tener a ese padre que sabía cómo manejar la situación, cómo administrar a cada uno de ellos, esto es fundamental, ¿no? Y entender de que Dios no se guía por el sentimiento, por la emoción, por la preferencia, Él no tiene preferidos,
Él tiene hijos que ama y que nosotros somos los que tenemos que día a día ir recobrando dentro de esta memoria eterna, recobrando esa identidad consumada del ser hijos de Dios, ¿no? Entendiendo de que ya somos hijos, ¿no? Solamente nosotros debemos conocer y reconocer quiénes somos en Cristo. Y qué interesante esto, ¿no? Porque cada uno de sus hijos tenía problemas, como cada uno de nosotros tenemos problemas. No hay ningún hijo de Dios a lo largo y lo ancho del mundo que no tenga problemas, pero no problemas solamente en lo natural, problemas también en su crecimiento, en su identidad, en cosas que todavía tiene que seguir resolviendo. Y Dios sabe de esos problemas. Y nunca está para mencionar esos problemas. Lo que Dios siempre está es para poder ayudarnos a transitar el crecimiento, ir superando esos problemas para poder ir disfrutando cada vez más. Había un hijo que estaba adentro de su casa trabajando con su padre todo el tiempo y tenía problemas. Hay otro que estaba dentro de su casa que no se sentía parte, que se fue y también tenía problemas. Cada uno problemas de distintos lugares, pero los dos tenían problemas como cada uno de nosotros tenemos también cuestiones que seguir resolviendo, que seguir aprendiendo, que seguir permitiendo a Dios que fluya a través de nosotros, que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé luz, para poder ir resolviendo todas esas cuestiones de identidad, todas esas cuestiones que nos limitan para poder conocer a Dios. Son limitantes que no nos dejan disfrutar a Dios como tendríamos que disfrutarlo. Son limitantes que no nos dejan tener esa pasión encendida para poder estar en esa búsqueda constante buscando a nuestro Cristo. Por eso vamos a comenzar con el hijo menor. El hijo menor que entendía que era hijo, porque así como tenía problemas o cuestiones que resolver, había cuestiones que eran positivas. Que las tenía muy claras, ¿no? Que las tenía muy claras. Que tenía hijo, bueno. Él sabía que era hijo. Él sabía que tenía derechos a pedir la herencia, que no es poca cosa. Hay personas que no saben que tienen derechos, hay personas que no saben que tienen ese privilegio para poder pedir la herencia, ¿no? Y hizo valer esos derechos pidiéndole a su padre la parte que le tocaba. Como leímos, el padre repartió a los dos hijos, no solamente a su hijo menor, sino también a su hijo mayor. Entendiendo el contexto y la cultura, ¿no? Que en realidad en esa cultura lo que se hacía era al hijo mayor darle una parte doble, digamos. Si eran solo dos, se repartían entre tres y dos partes le tocaba al mayor y después al menor. Entonces acá vemos, ¿no? Esto de que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Este reclamo de que yo trabajo todo el tiempo y él ya le han dado su parte, ¿no? Porque las escrituras nos dice, se le repartió al mayor y al menor, que era el que lo había pedido, ¿no? Exactamente. Y aún así seguía trabajando como un mulo, como un burro, sin entender que le había recibido la parte. ¡Ay, llegó Andresito! Hola Andrés, querido, ¿cómo estás? Bien ahí. Y bueno, vemos dentro de este pedido, por decirlo de alguna manera, de ese hijo menor, en el que dijo, bueno, yo tengo derecho, yo quiero y pido mi parte, vemos que también, sin embargo, no supo valorar eso, ¿no? Porque esa herencia que tenía la pidió, pero hizo uso y abuso hasta quedarse sin nada, ¿no? Y qué tremendo porque, a ver, estamos analizando este perfil del hijo menor que tenía tremendos problemas de identidad. Y entre uno de esos problemas de identidad vemos, ¿no? Que este es un tema fundamental, que no supo administrar lo que se le dio. No supo administrar lo que el padre, en este caso Dios, le había dado. Entonces, el padre le dio toda su herencia. ¿Y qué hizo? Automáticamente la despilfarró. Él podría haber agarrado con esa herencia, haber invertido, sí. No, él directamente fue y no supo. Y esto es tan importante entender que uno como hijo, uno es un administrador. Uno piensa que es dueño, pero en realidad el único dueño de todo es Dios. El que hace que nosotros podamos tener es Dios. El que nos permite tener un trabajo es Dios. El que nos da la salud para trabajar es Dios.
El que hace que nuestra plata pueda rendir es Dios. El que hace todo es Dios siempre. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Nosotros o Dios? Y es Dios el dueño. ¿Y qué somos nosotros? Y somos administradores. Tenemos que administrar sabiamente lo que se nos ha dado por un poco de tiempo. Y en la medida que somos sabios en la administración, Dios nos va confiando cada vez más. Este hijo menor no fue sabio y todo lo que se le confió lo despilfarró, llegó a un punto que no tuvo nada, ¿no? Y Llegó... le duró poco el disfrute, ¿no? Porque en poco tiempo quedó sin nada y en un lugar en donde también había escasez, entonces no había manera de poder remontar esa situación, ¿no? Sí o sí tenía que volver. Y qué tremenda esa palabra que dijiste, no pudo disfrutar mucho, porque en realidad lejos de la casa del Padre no podemos disfrutar. Nosotros somos hechos para poder disfrutar estando con nuestro Padre, transitando esta vida en Dios. Lejos de Dios no existe la posibilidad para poder disfrutar. Por eso las personas siguen buscando la paz, pero la paz es transitoria. Cuando pasa un problema, automáticamente ya no existe más la paz. Y eso es lo tremendo que uno tiene que tratar de entender. Si mi vida está sustentada en que me vaya bien para estar bien, soy un esclavo de lo que, de lo que tengo o de lo que no tengo. De las circunstancias que se van viviendo. Y eso no tiene que ser. Si nosotros les contamos a veces las cosas que vivimos, a veces nosotros estamos acá predicando y nuestro diario vivimos siempre cosas. Hoy mismo, hoy mi hija mayor se apoyó en la mesa de vidrio y se partió. Un vidrio así, ¡pah! Estamos ahora con una madera en la mesa. Fui a llevar a la nena al colegio y hago marcha atrás y choqué el auto con una camioneta. Me sale el arreglo que me pasaron un presupuesto de 600.000 pesos. Y yo digo, ¿qué hago? Hoy a las 12 del mediodía me avisaron de que falleció mi abuelita. Entonces, y no estoy tirado en el piso que sí, ¿qué hago? La vida continúa. Y no digo que sea una de persona... manera que no, claro, no pasa nada. Lógicamente no es que no pasa nada. todas esas cosas está pasando, pero me puso triste, me pone triste y trato de resolverla y trato de buscar la manera, pero hay cosas que no dependen de uno. Yo no puedo hacer nada para que mi abuela resucite porque tenía 90 años. Y entendiendo de que en realidad es esto mismo, ¿no? Es entender de que las circunstancias van a venir, los problemas van a venir, no es que estamos exentos, sino que el momento de la dificultad, el momento de la prueba, nuestra identidad es evidenciada, ¿no? Y ahí podemos ver cómo la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nos habla su palabra, es la que podemos empezar a vivenciar, ¿no? Y no es que no llorás, no es que no estás triste, sí llorás si tenés un momento de angustia o de preocupación, pero entendés que eso es un desahogo de ser humano porque entendés que tu paz y tu equilibrio en esta vida sigue siendo sustentado por él, ¿no? Exactamente, la identidad se muestra en las pruebas. La identidad se muestra si realmente uno es hijo de Dios y entendió que es hijo de Dios, sabe de que hay un Dios que te respalda, sabe que hay un Dios que está en todas las cuestiones y está resolviendo todo y está ayudándonos en todo, ¿no? Y esa es la riqueza del cristiano, ¿no? Por eso Pablo estaba en la cárcel y nunca dijo que estaba en la cárcel y nunca se quejó de las cadenas, sino decían, estas cadenas redundaron para ganancia, porque gracias a que estoy acá le pude hablar al comisionado, le pude hablar a este, le pude hablar a aquel, es decir, toda situación tenemos que entender de que somos ciudadanos del cielo, que somos ciudadanos de Cristo, que somos hijos de Dios, que esto que estamos viviendo es transitorio, que lo disfrutamos muchísimo, pero no nos quita el sueño lo que circunstancialmente podamos estar viviendo, ¿no? Y ahí en el punto E, si están siguiendo el apunte, nos habla de que nos destaca algo muy importante, ¿no? Porque dice, pero también hubo algo digno de mencionar. ¿Y qué fue? Que este hijo que pidió su herencia, que las despilfarró, que la mal administró, que no la supo disfrutar, ¿no? Dice, recapacitó sobre lo que había hecho, ¿no? Y ayer creo que fue que hablábamos, ¿no? No, antes de ayer en la reunión de crecimiento, hablábamos esto del poder reconocer. Si uno no reconoce un error, si uno no reconoce una equivocación, no la va a poder cambiar, ¿no? Entendiendo de que yo, o sea,
si veo que, no sé, está manchado y no esto, y digo, no, no, está perfecto, y todos están viendo una tremenda mancha, no sé, y no, no, está perfecto, yo no lo voy a poner a lavar a esta campera porque para mí está perfecta. Y en realidad no estoy reconociendo que tiene una tremenda mancha, suponiendo que tendría, ¿no? Entonces, entender esto de que yo la voy a poder lavar en el momento que veo y reconozco que tiene una mancha, ¿no? Y así sucede con nuestra vida. Yo no puedo decir, Dios, ayúdame a cambiar tal situación si yo no reconozco que como lo estoy haciendo está mal. Pasa que el reconocer pareciera de que a mí me ponen una actitud más débil, más decir, De de vulnerabilidad. vulnerabilidad, de equivocación, de que menos, de que soy... Por eso, cuando no reconocemos, ahí muestra una falencia de identidad. Claro. Es como en el colegio. A ver, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, que yo me sentaba atrás de todo, y cuando la profesora decía, ¿entendieron? Yo no entendí nada, pero no me animaba a decirle que no entendía. Porque si no, yo le decía que no entendía, me iban a decir, este tonto no entiende nada. Entonces, yo necesitaba sentirme importante, no podía mostrar mi falta de identidad porque necesitaba sentirme bien delante de los demás. Entonces, no reconocía que no entendía. Que no estaba. Y eso me llevaba justamente a un mal mayor, porque es como una rueda completa, ¿no? Y lo, Siempre marzo. y lo mismo pasa con la vida. Cuando nosotros no vamos reconociendo, eso que no reconocemos se carga en nosotros. Se va cargando en nosotros y eso se junta con otra cosa y terminamos siendo personas ignorantes, personas que, que son condicionadas por un entorno. Es decir, necesitan ser reconocidas en el entorno para sentirse alguien, porque si no, no se siente alguien. Y están todo el tiempo tratando de buscar el elogio del otro. No, ¿por qué hice esto? Ah, ¿viste cómo lo hice? Y cuando alguien, lo hiciste bien, buenísimo, ahí se siente bien. Pero si nadie le dice nada, se sienten como que necesitan están como rindiendo prueba todo el tiempo, por esa falta de identidad que tienen. Así que bueno, en realidad este hijo reconoció, ¿no? Y recapacitó, ¿no? Me gustó esta palabra, recapacitó de lo que había hecho. Y se dio cuenta de que tenía un padre rico, que por lo tanto no podía vivir en la pobreza que estaba viviendo, ¿no? En la situación en la que estaba, ¿no? No solamente reconoció su error, sino que recordó esto de recobrar nuestra identidad, esto de poder recobrar desde la eternidad nosotros ya fuimos hechos hijos de Dios, ¿no? Entender de que la obra consumada en la cruz hizo que hoy nosotros seamos hijos, ¿no? Y la necesidad de poder recobrar esa identidad como hijos, ¿no? Como decía, como leíamos anteriormente, ¿no? Entender de que la adopción es una identidad que ya ha sido consumada, porque nosotros ya somos hijos de Dios, pero eso fue perdido, ¿no? Y es importante entender de que necesitamos recobrarlo, ¿no? Ya somos hijos. Y el poder reconocer de que no podemos solos, el poder reconocer de que necesitamos a un Padre que nos guíe, que nos ayude, que nos conduzca, es poder empezar a recobrar esa memoria eterna en Cristo, ¿no? Entendiendo de que debemos ser como niños no desde la ignorancia, sino desde la dependencia, ¿sí? Los niños, cuando iniciamos este estudio, ¿no? Hablábamos esto de que el esclavo y el niño no difieren en nada porque el niño no puede accesar a nada porque es menor de edad, ¿no? Pero en realidad esto del ser como niños es importante entender desde la parte de la dependencia, ¿no? Un niño constantemente necesita de un adulto para vestirse, para alimentarse, para en qué momento descansar, en qué momento, para todo necesita de un adulto, ¿no? Y así como ese niño necesita de un adulto que le provea la circunstancia, el ambiente o lo que sea, nosotros debemos ser así, constantemente depender de nuestro Padre, constantemente decirle, Dios, guíame a toda verdad y justicia, provéeme lo necesario para que yo pueda verte, para que yo pueda reflejarte, para que yo pueda experimentar tu plenitud en mi vida, ¿no? Y eso es recobrado, ¿no? En ese momento, en el momento en el que reconocemos de que solo no podemos. Ahora, qué tremendo porque este hijo menor que recapacitó, que se dio cuenta de que no podía vivir lejos del padre, se dio cuenta de que en realidad eso que él pensaba que lo iba a satisfacer no le generó ninguna satisfacción,
ni plenitud ni paz, sentía un vacío, sentía hambre, sentía como que... ¿qué hizo? Se arrepintió y volvió a su padre. Volvió a su padre. Y esto es lo que tenemos que recordar, porque a veces uno lo ve desde un aspecto que decir, bueno, fue alguien que se alejó de Dios. No, pero a veces nosotros no nos alejamos de Dios. A veces nosotros no nos alejamos de Dios cuando buscamos satisfacernos en otra cosa que no es Dios. Por eso leímos Jeremías 2 el domingo en la reunión y decíamos, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, ellos buscaron satisfacerse en otra cosa que no soy yo, estaba hablando Dios. Se alejaron de mí. Y le estaba hablando Dios a un pueblo que seguía realizando los mismos rituales religiosos. No se trata de hacer, se trata de dónde está mi corazón. ¿Mm? Porque podemos estar haciendo un montón y podemos venir a todas las reuniones y seguir orando, pero estoy esperando terminar para poder hacer aquello que realmente satisface mi vida, que no tiene nada que ver con Dios. Y ahí es donde tenemos que llamarnos a la reflexión. ¿Por qué? Porque eso que por ahí uno piensa que te va a satisfacer, pensás que te va a satisfacer porque tenés todavía los bolsillos llenos, como hijo menor, con toda la herencia, pero se te está acabando. Llega un momento que se acaba y no te queda más nada. Y ahí es donde tenemos que recurrir al Padre. Pero podemos volver al Padre sin tener que llegar a ese punto. Y eso es lo que Dios siempre quiere. Por eso es interesante que el hijo menor recapacitó, se dio cuenta que estaba lejos del Padre y se arrepintió. Y arrepentir es metanoia, es un cambio de dirección, es accionar. Si nosotros decimos que nos arrepentimos, tiene que haber una acción. Si no hay una acción, no hay un arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago, el que piensa que la fe sin obra es muerta, dice, ¿no? Es decir, la fe es sin obra es muerta, el arrepentimiento sin acción no es arrepentimiento. Tiene que generar una acción y eso es lo que hizo el hijo menor, por eso volvió a la casa de su padre. Decir, ay, me equivoqué, y llorarlo porque hice terror, no sé qué, bla, bla. Y llorar, eso es remordimiento. Si yo digo, me equivoqué, por más que sea que esté llorando o no, pero ahora mi actitud empieza a ser otra completamente diferente, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es no solamente reconocerlo, sino cambiar. ¿Sí? Remordimiento es darme cuenta y largarme a llorar por la situación, pero después que terminé de llorar, seguía siendo lo mismo. Y es fundamental esto, nunca nos olvidemos esto, cuando llegó el padre no le recriminó nada. No le recriminó nada. El padre lo abrazó y le puso nuevamente un lugar en la mesa. Ni siquiera le interesó el padre que el hijo le cuente por dónde estuvo, qué es lo que le pasó. No le interesó eso. Al padre no le interesa el pasado, le interesa nuestro presente y hacia dónde nosotros queremos ir. El hijo mayor. El hijo mayor es otro perfil. El hijo menor había un hijo mayor, ¿no? Otro perfil que estaba en la casa, que trabajaba, esas personas que estaban. Por eso el hacer no garantiza nada. A veces uno dice, bueno, pero está trabajando un montón, está haciendo todo. ¿Cuántas religiones vemos que hacen un montón, pero en sus corazones están completamente alejados del Padre? ¿Y qué es lo que hizo este hermano mayor? Se enojó. Se enojó muchísimo porque el padre estaba haciendo misericordia con su hermano, que él no reconocía, que él no reconocía como hermano, porque dice, este hijo tuyo, le dijo, este hijo tuyo fue que se fue, ahora volvió y le está dando. No dijo mi hermano. Ahí es donde entendemos de que no tenía una pertenencia, no tenía un sentido de cuerpo. No tenía un sentido de cuerpo. Él pensaba de que era él nada más y el padre. El padre sí lo reconocía. ¿Cuántas personas hay que reconocen a Dios, pero no reconocen al hermano? No reconocen al hermano, reconocen sí, está todo bien con aceptar a Dios, porque Dios te ayuda, pero al hermano no. Y se aíslan de todo, ¿no? Y aunque humanamente por ahí tendría justificativo. A ver, se fue, derrochó todo el dinero y viene ahora acá, ¿no? Yo seguí trabajando acá, yo seguí asistiendo acá, ¿no? Él
viene ahora, ¿no? Y como que vos decís, humanamente por ahí tenía motivos para enojarse, ¿no? Pero esta importancia de entenderse hijo y de saberse hijo es aceptar el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo no puedo decir, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo hago esto, yo hago lo otro, pero cada vez que voy al auditorio, no, me siento en la otra fila si no me cruzo con Pirulo, con Pirula, no, para no saludarla. Y en realidad Piruli y Pirula, que se congrega con vos y que es parte de la comunidad de fe, es el cuerpo de Cristo. O mi vecino, ¿no? Porque la iglesia de ellos son religiosos y se visten, no sé, antiguos o hacen esto y hacen lo otro y es completamente distinto. O están errados en lo que están haciendo como si fuera que nosotros somos los dueños de la verdad o somos Dios, ¿no? Y eso es también no aceptar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el ser hijo de Dios es aceptar el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, qué bárbaro, ¿no? Porque este hermano, humanamente, aparentemente, tenía motivos y razones para enojarse, pero no nos guiamos por lo que ven nuestros ojos naturales, ¿no? Y qué tremendo esto porque fíjense qué contradictorio, ¿no? Yo puedo aceptar, o sea, ahí está los chicos que ahí veo. Yo digo, mira, Andrés, con vos está bien, es decir, con tu cara está todo bien, pero con tu cuerpo no quiero saber nada, así que ni me toques. Es decir, si vos querés venir a visitarme, vení, pero que venga solamente tu cabeza. Deja tu cuerpo en Tu tu cabeza casa, venga, pero que tu cuerpo no. Fíjense a ver, Incoherencia. incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos, si somos cuerpo de Cristo todos, no podemos aceptar a la cabeza, que es Cristo, y al cuerpo no aceptarlo. Sí. ¿Eh? Lógicamente que en el cuerpo hay algunos que son que queremos más que otros. Como que Es no lógico. colabora para que lo queramos. Pero no importa. Bueno. ¿Eh? Ahí es donde Ya tenemos Dios va a hacer la obra, ¿no? Ahí es donde vemos que Cristo es el que nos da ese equilibrio, ¿no? Exactamente. Continuamos. El punto 2 dice, por eso estaba trabajando y estaba ahí en el campo a full y cuando se entera de lo que había ocurrido, que ese hermano menor había llegado a la casa y todo lo que estaba sucediendo, su enojo era ya evidente, ¿no? Exactamente. Porque... Él sentía como a ver, hay personas que se alegran si al otro le va mal. Sí. Porque si le va bien, parecería como que se les está quitando a ellos. Sí, sí, ¿no? Me va a perjudicar a mí. Es decir, una mente totalmente escasa, ¿no? Lo vemos en un montón de áreas. Entonces, cuando vio que estaban haciendo una fiesta para celebrar en el otro, automáticamente se volvió loco. Se volvió loco y no lo podía entender, ¿no? Cuando él manifiesta razones, porque yo estuve trabajando, porque aparte tu hijo fue, se disparó, él le dio todas las razones y con esas razones mostraba justamente esa falta de identidad y ese alejamiento que tenía él de su padre, de su casa, de su pertenencia. Y qué bárbaro, porque él y todas las razones que empieza a manifestarle al papá, porque al padre se las dice, ¿no? Cuando el padre le dice, no, entrá, vení, que vino tu hermano y qué sé yo, ¿no? Él se las empezaba a manifestar al padre, pero en realidad nada tenían que ver con el padre. Empezó a reclamarle cosas al papá que en realidad le estaban sucediendo a él mismo, ¿no? Y era esta falta de identidad, ¿no? Ahí dice un problema de competencia, un problema de inseguridad, un problema de identidad. Por eso nada de eso tenía que ver con el padre, sino tenía que ver con él mismo, su equilibrio emocional, su manera de verse, ¿no? En el hogar, porque él dijo, no, pero yo trabajaba como un burro, ¿no? La versión esta que leímos. Y ni siquiera me diste algo, ¿no? Como si fuera que él era un jornalero más, ¿no? Porque él se puso en el lugar de que trabajaba en exceso y que nadie le daba un premio para poder disfrutar. Cuando en realidad cuando somos hijos, nosotros no tenemos que estar pidiendo permiso para, no sé, estar comiendo algo en mi casa para poder disfrutar de mi hogar o de lo que tengo. No, porque es mi casa. Entonces él empezaba a reclamar y a expresarle cosas a su papá que en realidad tenía que ver con él mismo, ¿no? Qué bárbaro, Qué ¿no? tremendo, y a ver qué falta por ahí de diálogo tendría con su padre, ¿no? Porque el momento que el padre le dice, bueno, pero todo era tuyo, lo hubieses agarrado, me hubieses dicho y te hubiese dado lo que vos necesitabas. Sin embargo, nunca se lo comunicó, nunca le comunicó al padre lo que él está viviendo. Por eso es tan importante abrir nuestro corazón delante de Dios.
Es tan importante uno ser completamente sincero y decirle a Dios lo que estamos viviendo, las cuestiones que por ahí nos cuesta hasta pensarlas y pensamos que si las hablamos, por ahí, no sé, se va a enojar no, tenemos que lograr entender de que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús le dijo, llega el tiempo en el cual Dios busca hijos adoradores, pero en espíritu y en verdad, a través del Espíritu Santo, pero verdad. Si hay algo que Dios se agrada es de la verdad y la genuinidad de los corazones. Dios no quiere hipocresía. Dios no quiere que le mostremos algo que no estamos sintiendo. Por eso vemos el Salmo. A ver, los salmos se podrían haber borrado algunos, porque hay salmos que vos lo lees y decís, pero mirá lo que está diciendo, Señor, ¿por qué te alejaste de mí? Que estoy solo, que pague. Y sin embargo está ahí. Está ahí. Tenía que ver con Y los vemos, sentimientos, nuevamente, ¿no? claro, y vemos a un Job que decía, más vale la muerte, prefiero estar muerto que en esta situación. Es decir, un montón de situaciones, de sentimientos, de cuestiones que están ahí. Y Dios no las recrimina porque sabe que la estamos viviendo. Qué bárbaro cómo se evidencia nuevamente la valoración, ¿no? Porque el hijo menor, el que pidió la herencia, no valoró esa herencia y la malgastó, y el hijo mayor tampoco la valoró, porque en realidad no hizo uso de eso que él tenía por ser hijo, ¿no? Porque no valoró, porque no estaba plantado en esta identidad de hijo, ¿no? Y vemos cómo no entendió eso que el padre le dijo, pero a ver, todo es tuyo, ¿cuál es la parte del reclamo que no entiendo, ¿no? Y qué tremendo esta situación, ¿no? Exactamente. Por eso el menor lo entendió y tomó una mala decisión y no supo administrar lo que tenía. El mayor no lo entendió y vivió siendo pobre adentro de una mansión. Estaba dentro de una mansión, pero nunca disfrutó nada porque no logró ver al Padre, no logró crecer. Por eso un versículo que hemos dicho y vamos a seguir diciendo de Gálatas, que el esclavo, el hijo que es inmaduro, que es niño, es igual que un esclavo aunque es dueño de todo, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios, pero no logramos crecer, no se nos abren los ojos a la identidad de lo que realmente somos, vivimos como un esclavo, como un hijo mayor, porque él que estaba trabajando como un burro, se la pasaba y no disfrutaba nada. Vivía como si fuera un esclavo y en realidad era dueño. No tenía que estar en esa situación. Pero no había entendido, no había crecido. Por eso es fundamental el crecimiento que tenemos que avanzar. Y qué bárbaro, porque nuevamente vemos a ese padre con compasión, con amor, con misericordia para con él también, ¿no? Porque Dios no hace acepción de persona, ¿no? Sea que estés maduro y comprendas cuál es tu identidad y vayas en pos de tu crecimiento, o sea que seas como un niño, ¿no? Como este hermano mayor que terminó siendo como un niño pequeño, en el que reclamaba y él ya lo tenía, ¿no? Y sin embargo, ese padre amoroso expresó igual amor hacia ellos, ¿no? Hablándole con amor, diciéndole, pero ¿qué te pasa? O replicando los reclamos que en realidad tenían que ver con él mismo y no con su padre, ¿no? Sino que el padre igual le hablaba desde el amor, ¿no? Hablando de esto de que, pero tu hijo, vino tu hermano, y haciendo este énfasis en que sí es tu hermano, no es mi hijo, es tu hermano el que estaba muerto, el que estaba perdido y que hoy está con nosotros y regresó con vida, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Porque para él tampoco hubo reto, sino que hubo palabras de amor y de aliento y de reacción, ¿no? De que fíjate qué es lo que estamos celebrando. No es que estamos celebrando que tu hermano derrochó todo, estamos celebrando de que está vivo, ¿no? Y a veces nosotros no podemos ver eso, no vemos de que, bueno, pero esta persona no viene nunca y ahora la ponen en ese lugar, o esta persona nunca hace nada y de repente, ¿no? Y en realidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con los tratos de Dios para con cada uno de nosotros. Exactamente. Por eso no entendió el amor del padre hacia el hijo menor, porque en realidad él nunca amó a otro.
Claro, No no, entendió, no entendió la compasión que su papá tuvo con su hermano, porque en realidad él no tenía compasión de nadie. ni con él No mismo, entendió ¿no? la misericordia, porque en realidad él no le hacía misericordia a nadie, y no entendió el perdón, porque era una persona que nunca ejercía perdón para con nadie, ¿no? Mm, Acá donde vemos la cárcel espiritual que se encontraba. Por eso, para terminar, gente que tiene problema de identidad no entiende la compasión, mm, no entiende el perdón, no entiende la misericordia y no entiende el amor. Porque esas son actitudes que nacen de una identidad sana, solamente de una identidad sana, de alguien que se sabe hijo, de alguien que se vio como en amor al Padre. De ahí es donde nosotros podemos realmente amar en verdad. Por eso la necesidad de poder recobrar esa identidad de hijo que ya se nos fue impartida, esa identidad de hijo que ya se nos fue brindada, que ya fue pagada con un amor incalculable, ¿no? Que es la vida de Jesucristo mismo para con nosotros. Por eso la necesidad de poder hacer énfasis en esto de la nueva identidad como hijos. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, que somos hijos de Dios, ¿no? Esto es importante, no es que soy, bueno, no, yo congrego a tal, yo soy cristiano, evangélico, pirulo, no, no. Somos hijos de Dios. Eso es importante de que todos lo podamos saber y tener presentes, Y ¿no? vamos a terminar orando antes de cortar la grabación. Oramos todos juntos para que Dios realmente nos ayude a poder crecer en este entendimiento. Papá, en el nombre de Jesucristo, gracias porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda, que nos promueve para poder seguir, Padre Santo, caminando desde una identidad sana. Pero sabemos, como decíamos hoy, que todos tenemos problemas, que todos tenemos cuestiones que tienen que seguir siendo resueltas para poder seguir avanzando en esta identidad, en este posicionarnos desde el lugar donde nos posicionamos como tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús que estés trayendo entendimiento, revelación, convencimiento, que podamos ver cuestiones que todavía no hemos resuelto y que nos ayudes a darnos el valor, a poder recapacitar, a poder arrepentirnos, a poder volver hacia ti. Que vos seas la fuente de toda satisfacción, de toda plenitud, que vos te sigas revelando a nuestras vidas para que nosotros podamos no solamente estar adentro de la casa, sino disfrutar de la mesa, disfrutar de los manjares que hay para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Por eso nos despedimos de esta lección de la nueva identidad, encontrándonos la próxima semana.